Muy buenos días a todos los presentes. Mi grupo está conformado por Ana Barrera, Laura Dávila, Neider Pérez, Ronnie Mendoza y quien les habla, Jailín Guerra. En esta oportunidad abordaremos el tema de los desmovilizados y reintegrados. Para comenzar, es necesario hablar y explicar acerca de la desmovilización. ¿Qué es la desmovilización? Bueno, la desmovilización es una etapa del proceso de desarme, desmovilización y reintegración, que consiste en la decisión individual y voluntaria de abandonar su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley, así como sus actividades dentro del mismo. Este procedimiento se puede realizar de forma individual o colectivamente. En Colombia, la etapa de desmovilización está a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, en el caso de desmovilizados individuales, y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en caso de las desmovilizaciones de forma colectiva. En Colombia, por ejemplo, las desmovilizaciones se vienen llevando a cabo en diferentes etapas desde la década de 1990 para poner fin al conflicto interno. Uno de los ejemplos más significativos de desmovilización en Colombia en la historia reciente es las famosas Autodefensas Unidas de Colombia, o bien bajo la sigla AUC. Otras dos también organizaciones guerrilleras que resaltan son o fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo y el Ejército de Liberación Nacional, cuyas siglas son FARC-EP y ELN. En síntesis, el desmovilizado es aquel que por decisión individual abandone voluntariamente sus actividades como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley. Esto es, grupos guerrilleros y de autodefensas, y se entregue a las autoridades de la República. Esto lo define el decreto 128 del año 2003. Existen dos clases de desmovilizaciones: la colectiva y la individual. La colectiva implica a una organización armada ilegal o a una fracción de esta. Cuenta con un proceso previo de negociación entre el gobierno nacional y los mandos de la respectiva organización o de la parte que propone deponer las armas. Esta salida obedece a la orden impartida por los máximos comandantes de la respectiva estructura y no necesariamente compromete la voluntad del conjunto de combatientes. La desmovilización individual es el proceso según el cual un combatiente toma la decisión de forma individual, de forma voluntaria, de abandonar, el grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenece y tiene la opción de ingresar al proceso de reintegración de la ACR, que es la Agencia Colombiana para la Reintegración. Pues este tipo de desmovilización está a cargo del Ministerio de Defensa Nacional. Para seguir, se debe definir también qué es la reintegración. Bueno, la reintegración busca desarrollar principalmente habilidades y competencias ciudadanas entre aquellas personas desmovilizadas y sus entornos, pues al mismo tiempo propone propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación y busca fomentar la corresponsabilidad de los actores de convivencia. Pues como lo he plasmado en la diapositiva, es el proceso mediante el cual los desmovilizados adquieren un estatus civil. La reintegración es esencialmente un proceso sin límite de tiempo que se lleva a cabo primordialmente a nivel local y hace parte del desarrollo general de un país y constituye una responsabilidad nacional que puede ser complementada con apoyo internacional. Al proceso de reintegración se puede acceder de forma voluntaria,
por las personas desmovilizadas que hayan sido certificadas como tales por el Comité Operativo para la Dejación de Armas CODA. Cuando una persona ingresa al proceso de reintegración, recibe apoyos económicos a la reintegración si asiste a por lo menos al 90% de las actividades programadas por la ACR. Y cada participante en el proceso de reintegración se compromete a desarrollar por lo menos, 80 horas de acciones de servicio social y que son fundamentales para generar espacios de reconciliación. ¿Quiénes pueden acceder al proceso de reintegración? Pues como ya lo he dicho, al proceso pueden acceder las personas acreditadas como desmovilizadas por el CODA o la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que se desmovilizaron después del 24 de enero del año 2003. Y dentro de los requisitos están no haber cometido delitos de lesa humanidad, violación al derecho internacional humanitario, entre otros. En este proceso participan personas que fueron parte de las guerrillas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército de Liberación Nacional, ELN, Ejército Popular de Liberación, EPL, y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. A continuación sigue mi compañera para explicar el enfoque diferencial. Bueno, prosiguiendo, hablaremos acerca del enfoque diferencial, el cual es importante, ya que a través de un ejercicio de investigación exhaustiva y minuciosa de la reintegración que se da en nuestro país, el Centro Nacional de Memoria Histórica, mediante el informe Desafíos para la Reintegración, Enfoques de Género, Edad y Etnia, propone un enfoque diferencial en el proceso de reintegración. Esto precisamente porque se parte del hecho de que el conflicto armado ha traído un impacto desproporcionado en los distintos actores, no solo por su condición de víctima o victimario, sino también por la violencia que ha golpeado de distintas formas a las poblaciones, ya sea según su condición étnica, de género o de edad. Es por eso que se propone una mirada con una perspectiva interseccional, que aborde los procesos de reintegración según la identidad de género, la orientación sexual y la edad de la persona implicada. Cabe agregar que este informe es de gran importancia porque considera la experiencia de múltiples excombatientes mujeres de sectores LGBT e infantes en sus procesos de reintegración, aunque relega un poco la discusión en el asunto étnico, ya que se toman como protagonistas las personas pertenecientes a los grupos étnicos indígenas y a las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, tenemos los espacios de inclusión. Desde los años 90 se iniciaron los procesos de reintegración en Colombia. El Estado ha venido ajustando los mecanismos jurídico-políticos para facilitar las condiciones sociales, económicas y de seguridad a aquellos combatientes de grupos armados ilegales que quieren iniciar un proceso de reincorporación a la vida civil. Es así que a través de nuestra Constitución Política de 1991 dieron un impulso importante a las políticas de paz iniciadas desde la década de los 80 y a la consolidación de mecanismos que permitan establecer diálogos entre el Estado, los grupos al margen de la ley y la sociedad civil. De esta manera, organismos como el Consejo Nacional de Normalización, la Oficina Nacional de Reinserción y la Dirección del Programa Presidencial para la Reinserción tenían unos objetivos que eran supervisar y coordinar los programas de reinserción y asignar los recursos provenientes para el Fondo para la Paz a los 17 consejos regionales de normalización. Sin embargo, el nuevo siglo trajo consigo una serie de dinámicas geopolíticas y económicas en el plano internacional que demandaron al Estado colombiano a nivel interno una mayor creatividad para encontrar caminos más efectivos a fin de darle solución
al largo conflicto que se resistió declinar al nuevo milenio. Por consiguiente, con la Ley 782 de 2002, se buscó establecer el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley, tanto para su desmovilización como para la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica. Este marco jurídico fue reglamentado en 2003 con la creación del Programa para la Reincorporación a la Vida Civil a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia, que asumió funciones del programa de reinserción, con excepción a los acuerdos de paz. En el año 2005 se promulga en Colombia la Ley 975, conocida como la Ley de Justicia y Paz, cuyo objetivo era generar el proceso de reincorporación a la vida civil de los desmovilizados. Mediante esta ley, en su artículo 66, se reconoce la importancia de los programas de capacitación y educación al desmovilizado para acceder a proyectos o empleos productivos. Luego, con la Ley 1448 de 2012, se profundiza en la disposición de mecanismos que permitan consolidar la reintegración a la vida civil de los victimarios comprometidos con el proceso de paz. Luego, con la suscripción del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el Gobierno Nacional de la República de Colombia en 2016 establece un nuevo marco jurídico para implementar el proceso de reincorporación de los excombatientes de la FARC-EP a la vida civil en el ámbito económico, social y político. Bueno, para seguir, ahora les hablaré de la Ley 1424 de 2010. Es un sistema mixto judicial y administrativo de rendición de cuentas para los desmovilizados de las AUC, destinado a aquellos excombatientes que no cometieron crímenes graves en virtud de su pertenencia a la organización armada y busca garantizar tanto el derecho a la verdad de la sociedad en general como la reintegración de los desmovilizados que se benefician de ella. Este instrumento legal busca cumplir dos objetivos esenciales. De una parte, la reintegración de los desmovilizados a la sociedad y la promoción de mecanismos de no repetición de los hechos violentos. A continuación, se presenta una línea de tiempo con los principales antecedentes y desarrollos normativos de la Ley 1424 de 2010. En el año 2002, la Ley 782, Indultos para delincuentes políticos. En el año 2005, Ley 975, artículo 71, se establece que incurrirán en delito de sedición quienes hagan parte de grupos de autodefensa. Para el año 2006, la sentencia C-370 declara inconstitucional el artículo 71 de la Ley 975 por vicios de procedimiento. En el mismo año se expide el decreto 4436, que reglamentaba parcialmente la Ley 182 de 2012, concediendo los beneficios de indulto y amnistía. En el año 2007, auto de la Corte Suprema de Justicia dice que paramilitarismo no es delito político. Para el 2009 se expide la Ley 1312, que aplica el principio de oportunidad a los desmovilizados de las AUC. Para el 2010, la sentencia 936 declara inexequible la ley 1312. Para el 2010 se expide la ley 1424 de 2010. Para el 2011, la sentencia C-771 declara constitucional la ley 1424 de 2010. En el mismo año, el decreto 2637 aclara los beneficios de la ley 1424. En el año 2014, el decreto 2637 aclara los beneficios de la ley 1424. Para el 2015, decreto 1801 con los decretos 2601 de 1011 y 2637 de 2014. ¿Quiénes son los destinatarios de los beneficios que contempla la ley 1424 de 2010? Esta ley es aplicable a las personas que de manera individual o colectiva se desmovilizaron de las AUC en el marco del proceso de negociación promovido por el Gobierno Nacional.
siempre que no hayan sido postulados a la Ley de Justicia y Paz y hayan suscrito el formato único de verificación de requisitos antes del 28 de diciembre de 2011. De igual forma, es necesario que en razón de su participación y permanencia en el grupo armado ilegal solo hubieran cometido los siguientes delitos: concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal. ¿Qué procedimientos conforman la Ley 1424 de 2010? La Ley 1424 de 2010 es una herramienta compuesta por 3 procedimientos, 2 de ellos de naturaleza no judicial y 1 judicial. No judicial. La ACR, Agencia Colombiana para la Reintegración, verifica requisitos, adelanta el proceso de reintegración, suscribe la cuenta de contribución y el anexo, solicita y revoca los beneficios, monitorea el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. La CNMH, Centro Nacional de Memoria Histórica, aplica el mecanismo no judicial de contribución, entrevista al desmovilizado, valora su testimonio, certifica su contribución, solicita revocatoria de los beneficios y en la judicial a la Fiscalía General de la Nación, adelanta la investigación penal, jueces especializados emiten la sentencia y analizan la habilidad de conceder los beneficios. Magistrados de las salas penales de los tribunales superiores de distrito conocen de los recursos de apelación que se formulan contra las sentencias. Jueces de ejecución de penas verifican el cumplimiento de los beneficios y conocen de las solicitudes de revocatoria de los beneficios. ¿Qué beneficios reciben las personas desmovilizadas en el proceso de reintegración? El proceso de reintegración ofrece beneficios sociales y económicos a la población desmovilizada. Estos se ofrecen de manera temporal, en razón a que solo se otorgan en el momento inicial de la reintegración del individuo a la vida civil, de acuerdo con los parámetros definidos por la ACR. Bueno, ¿cuál es el procedimiento judicial de la Ley 1424 de 2010? La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso judicial penal en contra del desmovilizado según la ley procesal vigente para el momento del acto de desmovilización. Para ello, se cita al desmovilizado a indagatoria, diligencia en la que cuenta con el acompañamiento y la asistencia de un defensor público o de confianza, y se le formulan preguntas relacionadas con sus tareas en el grupo armado ilegal, su conocimiento sobre la ocurrencia de los hechos delictivos y su autoría o participación en los delitos listados por la Ley 1424 de 2010, con el fin de determinar si el desmovilizado cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 1424. Culminada la indagatoria, siempre que medie solicitud expresa de la ACR y sea procedente, el desmovilizado gozará de su libertad en razón al beneficio de la cancelación o no emisión de la orden de captura. En la misma diligencia, el desmovilizado podrá acogerse a sentencia anticipada, manifestación que deberá hacer de manera expresa, libre y voluntaria. En tal caso, el proceso se dirige al juez. Si decide no hacerlo, la Fiscalía continuará la investigación y si lo estima procedente, lo llevará a juicio. ¿Cuáles son los beneficios judiciales que otorga la Ley 1424 de 2010? La Ley 1424 de 2010 otorga 4 beneficios judiciales. Según lo contemplado en el artículo 6 de esta misma ley, el desmovilizado deberá cumplir con los siguientes requisitos para acceder a los beneficios. 1. Manifestar su compromiso de colaboración con la reconstrucción de la verdad histórica y aportar información relevante sobre la conformación del grupo armado organizado al margen de la ley, el contexto general de su participación en el grupo y todos los demás acontecimientos que conoció como integrante del grupo armado. 2. Estar vinculado al proceso de reintegración a cargo de la ACR. 3. Participar efectivamente en la ruta de reintegración. Y 4. No haber sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha en la que se le haya sido certificada su desmovilización.
Los requisitos que prevé el artículo 7 de la ley 1424 para el acceso y goce de este beneficio son los siguientes. 1. Haber suscrito el acuerdo de contribución a la verdad histórica. 2. Estar vinculado al proceso de reintegración ofrecido por el gobierno y observar una buena conducta. 3. Adelantar actividades de servicio social con las comunidades vinculadas al proceso de reintegración ofrecido por el gobierno nacional. 4. Haber reparado integralmente los daños ocasionados con los delitos por los cuales fue condenado dentro del marco de esta ley, es decir, alguna de las conductas previstas en el artículo 1, salvo que demuestre la imposibilidad económica de hacerlo. Y por último, no haber sido condenado por delitos dolosos cometidos después de la fecha en la que se haya certificado la desmovilización. Las obligaciones que adquiere el desmovilizado al recibir los beneficios jurídicos de conformidad con el artículo 8 de la ley 1424, una vez el desmovilizado haya recibido el beneficio jurídico, este deberá: 1. Informar todo cambio de residencia. 2. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia cuando sea requerido. 3. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigila la ejecución de la pena. 4. Observar buena conducta. 5. Continuar y culminar de manera satisfactoria la ruta de reintegración de la ACR. 6. Contribuir con el mecanismo no judicial de contribución a la verdad, la memoria histórica y a la reparación del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y el beneficio que se le otorga puede ser revocado, sí, en cualquier momento en el que se verifique el incumplimiento de uno de los requisitos exigidos de la Ley 1424 de 2010, la autoridad judicial competente de oficio o a petición del Gobierno Nacional por medio de la CR o del Centro Nacional de Memoria Histórica dispondrá la revocatoria del beneficio otorgado, conforme a las competencias que para el efecto establecen los artículos 12 y 13 del Decreto 2601 de 2011. Continuándolo con lo que ya han mencionado mis compañeros, es necesario hacer memoria de estas experiencias, ya que ha sido crítico el impacto parcial de las soluciones de escenarios de guerra y de violencia en nuestro país. Pues el aprendizaje adquirido en dichos procesos sobre los aciertos y los errores cometidos es determinante para la construcción de un país sin guerra. La sociedad colombiana en las últimas décadas desconoce lo que es una paz global. Entonces tenemos la oportunidad histórica de aproximarnos a ello a lo largo de todo lo que ha llevado a la violencia, como ya lo mencionaron. Y más allá de eso, a modo de conclusión, podemos determinar que quizás el hecho de los gobiernos, que los gobiernos hayan considerado las negociaciones con los grupos guerrilleros como acuerdos de desmovilización sin atender una búsqueda más allá de lo que es la raíz, que son esas causas originarias del levantamiento de las armas, pues ello explica los precarios alcances de las políticas de paz hasta ahora aplicadas. Es muy importante hablar de la inclusión en el medio laboral de los desmovilizados. En cuanto a la inclusión laboral, podemos decir que existen ciertas barreras por parte de algunas empresas, especialmente de tipo privada, que le niegan la oportunidad a esas personas por el simple hecho de tener ya sus antecedentes o por ser desmovilizados, en pocas palabras. Lo que produce este rechazo por parte de las empresas y es que las personas vuelvan a cometer violencia, vuelvan a usar el uso de las armas, valga la redundancia, vuelvan a cometer estas acciones delictivas porque no encuentran una empatía por parte de la sociedad, no encuentran laboral, entonces ven otra vez la manera más fácil de recurrir a las armas. Podemos decir que lo que se debe hacer es que la sociedad se muestre más empática y más inclusiva en ese aspecto de poder brindarles más oportunidades y abrirle el campo en todas las acciones a este tipo de personas desmovilizadas. Finalizamos esta intervención con algunas historias de colombianos que decidieron ser libres.
Me llevaron para la guerrilla cuando tenía 11 años. Toda mi niñez me la quitó la guerrilla y parte de mi juventud. A mis 17 años fui reclutado por la FARC en San Vicente del Caguán. Me volví a las 2 de la mañana un domingo. Lo más lindo es la libertad. Me desmovilicé cuando tenía 29 años. La medalla es un símbolo muy bonito porque llevo en mí esa admiración por mi equipo. Decidí volarme cuando yo apenas iba a cumplir como 17 años. Empecé a trabajar en el taxi. Mi trabajo en la guerrilla fue arreglar los caminos del campamento, prestar guardia a no que ranchar y estar dispuesto a las órdenes que ellos mandaran. La Navidad mía ahora es una Navidad tranquila. Cuando yo estaba en la guerrilla, los partidos de Nacional a escondidas, con otros 4 compañeros míos, sacamos un rayo y nos metimos por allá a la mata, y la cepa y un palo escucharon. Esa emoción cuando ganaban, no podía gritar. Yo nunca estaba en un estadio y va a ser sorprendente escuchar los gritos y pues gritar también. La tienda para mí significa como un empiezo de una nueva vida. Me desmovilicé y gracias a Dios tengo mi propio negocio. Mi taxi para mí es como mi segundo hogar. Pasar una Navidad con familia y ver las luces es lo más lindo, lo más hermoso. Al desmovilizarme, me regalé mi taxi, mi trabajo, mi hija que nació hace 7 meses. Al desmovilizarme, me regalé la dicha de ver a mi equipo en un estadio. Es un sueño hecho realidad que allá en la guerrilla nunca lo había podido tener. En la FARC no tenía la oportunidad de ser libre, de tener nada. Tomen la decisión y se desmovilicen, que uno acá tiene oportunidades, no puede salir adelante, no puede tener su familia, su hijo, su esposa y ser alguien en la vida. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada.